Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, Prime Time, en la televisión pública, empezando marzo con los temas que a todos nos interesan y tenemos una mesa que vamos a tener que ser muy generosos para que hablemos todos y aprovechemos bien los tiempos. Hará falta presentarlo. Bueno, de todas maneras, Álvaro Elizalde, muchas gracias por estar aquí. Heraldo Muñoz, buenas noches. Juan Chaín, Catalina Pérez, de Revolución Democrática. Jacqueline Marriselbergue, Mario Desbordes, Hernán Larraín, por si alguien no los conoce, pero todos los conocemos. Bienvenidos. Esta corbata es por ustedes, los presidentes de partidos, sin lugar a dudas. Y me gustaría, Hernán Larraín, ¿qué te pareció el presidente de la República en su alocución para lo que viene, que es marzo, que nos tiene a todos preocupados? Bueno, yo creo que se abordó el principal desafío que todos los chilenos queremos y estamos buscando, y es que marzo sea el principio de un año que es muy importante, donde las reformas, el proceso constituyente y el orden público sean las cuestiones que nos permitan avanzar. Estamos viviendo una crisis social muy profunda y, entre otros, los que estamos en esta mesa, tenemos una responsabilidad muy importante. A mí me llama la atención porque algunos creen que todo depende del presidente. Y yo creo que es fundamental entender que aquí hay responsabilidades compartidas y que la hoja de ruta que tenemos que construir, así como hicimos el acuerdo del 15 de noviembre y se abrió un proceso constituyente, lo propio lo debemos hacer con las reformas sociales, en materia de pensiones, en materia de ingreso mínimo garantizado. Y yo espero que la oposición, que el oficialismo, que todos los sectores estemos a la altura histórica de la responsabilidad republicana. ¿Han estado a la altura, Hernán? Yo espero que no caigamos en decir esto es responsabilidad del presidente, esto es responsabilidad del gobierno, y más bien entendamos que todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad para salir adelante. Heraldo, ¿es el presidente el responsable en materia de orden público, por ejemplo? Yo lo he escuchado en entrevista a usted que dice que fundamentalmente el peso está ahí. Bueno, no solo en Chile, sino que en cualquier país del mundo, quien tiene la responsabilidad del manejo del orden público y de la prevención de los actos de violencia es el gobierno. Para eso está. No puede ser la oposición o la ciudadanía la encargada del orden público. Y yo creo que la oposición, todos los que estamos aquí sentados, hemos sido categóricos, sin titubeos, hemos condenado la violencia. Pero a mí me llama mucho la atención porque el día en que el presidente sale con este llamado otra vez a un gran acuerdo contra la violencia y en favor de la democracia, resulta que yo fui al cementerio general a acompañar al diputado Tucapel Jiménez a conmemorar el 38º aniversario del asesinato de su padre, de Tucapel Jiménez Alfaro, un gran sindicalista, asesinado por la dictadura. Entonces, aquellos que sufrieron y sufrimos la violencia y la represión, francamente no se nos puede estar pidiendo entonces demostraciones adicionales cuando hemos sido categóricos y luchamos por la democracia, luchamos en contra de la violencia y lo hemos dicho claramente. Entonces fue irónico que el mismo día en que conmemorábamos la violencia y la dictadura, se nos pedía una vez más pruebas de blancura, cuando hemos sido bien categóricos. Entonces él es la responsabilidad del presidente. Y a mí lo que eché de menos, y con esto termino, sí, por favor. me eché de menos que él respondiera a las demandas ciudadanas que son demandas sociales. Es decir, que habláramos de un gran pacto económico y social, porque eso es lo que está detrás de las protestas pacíficas de la mayoría, no de las minorías de la violencia y el vandalismo. Catalina Pérez, ¿qué te pareció a ti el presidente en lo que declaró esta noche? A mí no deja de sorprenderme la obstinación y, a mi juicio, la disociación de la realidad en las palabras del presidente. Insistir en el mismo discurso desde hace 4 meses, insistir con un discurso donde al parecer hay gente que quiere quemar hospitales y matar carabineros, cuando la gente está reclamando en la calle lo mínimo, que es el acceso a la dignidad. Yo creo que hoy día en Chile estamos viviendo un proceso de revolución social. Y si me preguntan por cuál es nuestra responsabilidad, en la línea de lo que preguntaba Hernán Larraín, creo que nuestra responsabilidad es hacer que esta revolución social tome un cauce democrático, que permita el fortalecimiento de la democracia. Y en ese sentido, creo que lamentablemente la línea del presidente Sebastián Piñera no aporta para nada. Yo creo que aquí hay que entender que estamos viviendo un proceso de refundación de la República, y eso implica repensar las reglas del juego entre todos y todas y dejar de usar de excusa la violencia para evadir el debate de fondo, las necesarias transformaciones que Chile requiere. ¿Tú ves que la violencia es una excusa y no ves preocupación genuina de la ciudadanía
con los actos de violencia? No, yo creo que la excusa es del gobierno, de seguir abordando la violencia y solo la violencia para no hacerse cargo del debate de fondo. Esta lógica del siempre quedémonos en la forma y no abordemos el fondo. Yo creo que también en la línea de lo que señalaba Heraldo Muñoz hoy día, efectivamente necesitamos poner sobre la mesa cuáles son esas transformaciones que Chile requiere y cómo incluimos a la ciudadanía en ese proceso, cómo cedemos poder a la ciudadanía y al pueblo de Chile. Mario Desbordes. Mira, el presidente alude al acuerdo del 15. Yo creo que siempre es bueno recordar un poco a la gente que teníamos antes del 15 de noviembre, porque yo he escuchado muchos críticos hoy día, generales después de la batalla, que te dicen el 15 ustedes hicieron esto, lo otro, entregaron por aquí, por allá, se rindieron. El 14 de noviembre y antes de eso, el comercio cerraba a las 3 de la tarde, las empresas cerraban a las 3 de la tarde, el país estaba paralizado, había cientos de miles de personas movilizadas en las calles. Eso es lo que había. Y varios dijimos, tenemos que separar al manifestante pacífico del manifestante violento. Y al manifestante pacífico, que es la enorme mayoría de las personas que están en la calle, la enorme mayoría se le saca de la calle cuando tú le trazas un camino. Y el 15 de noviembre se trazó un camino en un área, que es el de la reforma o de la nueva Constitución. ¿Qué pasó al contar del 15? Chile normalizó su situación. Aquel que me diga que estamos igual que el 14, miente. Existe hoy día bolsones, grupos de violencia extraordinariamente dura, que son obviamente personas que hay que enfrentar con mucha fuerza, con la fuerza de la democracia, del Estado de Derecho. Son personas que quieren derribar el proceso democrático, son personas que no están en el apruebo ni en el rechazo, porque el que diga que están por el apruebo, como han dicho algunos dirigentes políticos, le están mintiendo a la ciudadanía. Esas personas no les interesa el proceso constituyente. Entonces, comparto con el presidente, el llamado del 15 de noviembre es a un acuerdo por una nueva Constitución y la paz social. Comparto con el presidente que hay que enfrentar con fuerza a estos grupos en el marco del respeto de los derechos humanos, en el marco de lo que es el Estado de Derecho, apoyar a nuestras policías con la mayor fuerza posible, entender también que el país necesita, y comparto eso con Hernán, una claridad absoluta de cuáles van a ser aquellas reformas sociales que acogen la demanda ciudadana pacífica y masiva. Eso tenemos que hacerlo todos y tenemos que ponernos de acuerdo y la agenda antiabusos, y tenemos que conversar qué viene después del 27 de abril, porque la ciudadanía nos está pidiendo a gritos, pónganse de acuerdo, conversen, dialoguen, ¿cierto? Me gustó la entrevista del presidente, lo mismo que lo que planteó él en algún medio de comunicación, en un diario dentro de estos días. Hay que separar violentos de pacíficos, hay que abordar ambas cosas de manera distinta, hay que acoger las demandas de la mayoría de los ciudadanos que lo han hecho de manera pacífica, canalizarlas de una buena manera, y respecto a los violentos, vuelvo a insistir, que no están ni por el apruebo ni por el rechazo, que quieren echar abajo este proceso, que no quieren un proceso constituyente, es evidente que hay que usar todas las herramientas que nos da la Constitución y la ley. ¿Se sienten convocados a este acuerdo que llama el presidente el lunes recién pasado? A ver, nosotros siempre hemos estado disponibles para cualquier acuerdo que significa resolver los problemas. Yo creo que la responsabilidad de la política es dejar de ser comentarista de los problemas y transformarnos en protagonistas de las soluciones. Los que estamos aquí en esta mesa, todos hicimos un esfuerzo porque nos sentamos durante mucho tiempo, personas que pensamos distinto, y lo que hicimos fue buscar un camino institucional y democrático. ¿Para qué? Para que las diferencias que tenemos sobre el modelo de desarrollo, sobre el Estado, sobre el diseño institucional, sobre el catálogo de derechos que está en nuestra Constitución, pueda expresarse a través de un proceso constituyente. Lo hicimos porque sentíamos que era evidente la responsabilidad que teníamos con Chile. Y yo creo que a partir de ahí se generó una ventana de oportunidades que yo creo que no hemos aprovechado y que el gobierno no ha aprovechado. ¿Para qué? Para sumar a ese proceso, a ese pacto por una nueva Constitución, por una nueva democracia, un pacto económico y social que nos permita tener un modelo de desarrollo humano, que no solo corrija las desigualdades, sino que también pensemos efectivamente cómo tenemos un modelo de desarrollo donde la persona sea el centro, donde la dignidad de la persona sea lo más importante. Y ahí yo eché de menos una autocrítica del presidente de la República. El presidente de la República sigue sosteniendo exactamente lo mismo que nos dijo el día 22, si mal no recuerdo, día martes 22, en la reunión en la que los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, concurrimos a conversar con él. Y en ese momento tenía exactamente el mismo diagnóstico, un diagnóstico que a mí me parece que es a lo menos incompleto, que él no se da cuenta de la profundidad ni la naturaleza de la crisis. Y yo echo de menos eso en las palabras hoy día del presidente. Más bien veo un presidente que trata de justificarse permanentemente, de endosar su responsabilidad a otros, de no asumir la enorme cuota de responsabilidad que tiene para que efectivamente seamos capaces de salir de esta crisis, no solo condenando la violencia, sino que efectivamente deslegitimando completamente la violencia, aislando a los violentistas, pero sobre todo que después de esto seamos capaces de tener un país mejor y no un país peor. Jacqueline.
Lo que sucede es que yo creo que acá, como dice el refrán popular, se puede caminar y comer chicle al mismo tiempo. Es decir, yo creo que son las dos cosas importantes. Es decir, es muy importante poder satisfacer las demandas sociales que sin duda existen y están ahí y están desde hace mucho tiempo, pero también es muy importante poder controlar la violencia. Es decir, a mí no me pueden decir que lo que hoy día vemos en la calle, cuando uno ve tratar de quemar el Hotel O'Higgins con gente adentro, o quemar autos, eso es violencia pura y dura, eso es hacer daño, eso es ir contra el Estado de Derecho. Y esa violencia, y a mí lo que me falta de la oposición hoy día, es que frente a esa violencia, no estoy hablando frente a los que salen a manifestarse con una pancarta, incluso, aunque eventualmente no tengan autorización, pero que hagan, no sé, sí, por clarísima algún la tema. diferencia. Es decir, a esa violencia dura, a esa que quema, a esa que incendia, a esa que quiere dañar, a esa que apedrea, que deja con hemorragia cerebral a un carabinero, a esa violencia no se puede atacar si no es... No, yo no estoy diciendo que no lo han condenado. Lo que estoy diciendo es que lo que echo de menos es que frente a esa violencia ustedes reconozcan que solo se puede combatir con el uso de la fuerza legítima. Entonces, pero resulta que cuando se usa la fuerza legítima empiezan a deslegitimarla. Porque estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho cuando hay alguien de las fuerzas de seguridad y orden que hace un uso abusivo de la fuerza, no el uso legítimo que corresponde de acuerdo a los protocolos, lo que corresponde es que eso lo vea y lo investiguen los tribunales de justicia y no empecemos con interpelaciones, con acusaciones constitucionales, sino que dejemos que las instituciones funcionen y que se defienda la democracia con el respaldo de todos los sectores políticos. Álvaro Elizalde, ¿qué te pareció el presidente de la República? A ver, yo quiero partir con un tema nada que ver, pero quiero hacer una mención por la situación que está viendo en el Maule, en el Parque Real Siete Tazas, e insistir en el llamado que hemos hecho desde la Comisión de Agricultura del Senado para que las autoridades redoblen el esfuerzo para el control de este incendio que sin duda amenaza, ya ha generado mucho daño y es una amenaza para la zona. Dicho eso, sobre la entrevista del presidente, yo creo que el presidente todavía no comprende lo que ha pasado en Chile. Yo creo que él tiene un diagnóstico errado. El problema no es lo que el presidente dijo cosas que no comparto. El mayor problema es aquello de lo que nos habló en la entrevista, porque no hizo ninguna mención sustantiva a los temas sociales. Todos condenamos la violencia. Bueno, hay un tema de tiempo y un tema de las preguntas también. Probablemente hay una responsabilidad compartida porque tiene que ver con lo que ustedes preguntaron. Todos condenamos la violencia, sin ambigüedad de ninguna naturaleza. Nada justifica el vandalismo. Pero como muy bien decía Mario Desbordes, quienes efectivamente cometen actos de vandalismo, más bien quieren hacer fracasar el proceso constituyente. No es que quieran una nueva constitución, porque en caso contrario tendrían una actitud completamente distinta. Pero si no nos hacemos cargo de las demandas sociales, no se va a superar la crisis. Y yo creo que ahí el presidente tiene un problema de diagnóstico, porque repite, como decía Fuad, lo mismo que viene diciendo durante todos los últimos meses. Y no comprende, al parecer, que aquí lo que hubo fue un estallido social como expresión de un malestar generalizado ante situaciones de abuso que tienen que ser resueltas a través de cambios estructurales. Por cierto, no todas las soluciones son inmediatas, pero la ciudadanía tiene que percibir que hay una actitud distinta, que hay propuestas que son distintas y que son sustantivas para solucionar esos problemas. Mientras eso no ocurra, obviamente no se va a superar la crisis. Ahora, ¿no hay una batería de medidas, de reformas que han ido avanzando, que se han enviado en materia social? ¿No basta? ¿Cuáles, por ejemplo, echan de menos ustedes? Porque está en materia de pensiones, de ingresos, de salud, más allá como sean esos proyectos, pero hay una intención al menos. ¿A ustedes no les parece suficiente? Voy a citar dos ejemplos. En materia de pensiones nosotros creemos que se debe avanzar más en solidaridad porque eso permite aumentar más las pensiones ahora y no esperar como plantea el gobierno. Y en materia, por ejemplo, de endeudamiento estudiantil, hay una propuesta que ha hecho Renovación Nacional y creo que sobre esa base se podría trabajar. Por cierto, también desde la oposición hemos hecho un planteamiento en esa materia. Entonces, generemos las condiciones para avanzar en propuestas que sean más sustantivas, que impliquen cambios más profundos. Eso está pendiente. Y yo percibo que el presidente parece que tiene otras prioridades. Y eso lamentablemente también lo perciben los chilenos y por eso hay una mala evaluación de su gestión. El cómo enfocar la violencia fue la invitación que le hicimos hoy día, porque esa es una parte de las preocupaciones que tienen los chilenos. Y los quiero convocar a todos a que cada uno dé su diagnóstico, cómo hacerlo. Partir por Hernán Larraín, porque algunos del sector de oficialismo sostienen que el presidente ha sido timorato,
acomplejado, que no ha tomado todas las medidas suficientes. Está la columna hoy día de René Cortázar, que no es oficialista, que dice prácticamente que usted dice sigue resistiéndose a usar las herramientas que le otorga la ley. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico y cuáles son las medidas que cada uno de ustedes propone para al menos superar la base del problema de violencia, Hernán? A ver, creo que lo dijo el presidente, se ha dicho por varios expertos. Carabineros de Chile es una institución que no estaba preparada para lo que estamos viviendo. Una institución frágil, que en los últimos 30 años no se modernizó para poder estar a la altura de algo como lo que estamos viviendo hoy. Y esa responsabilidad, la de la institucionalidad de Carabineros, es de todos los que gobernaron los últimos 30 años. Y por tanto, de nuevo, es fácil, es simple el reduccionismo de decir, mire, aquí el presidente de la República tiene que hacerse cargo. De nuevo, creo que todos los chilenos le están pidiendo a todos los grupos políticos estar a la altura, hacernos cargo, hacernos responsables. Por lo tanto, está en el Congreso. En los últimos 3 meses pasamos mucho tiempo discutiendo acusaciones constitucionales en el Congreso, cuando pudimos estar enfocados en sacar adelante una ley que modernizara Carabineros. Pero la oposición prefirió otra ruta. Entonces, de nuevo, creo que pensando en los próximos meses, mucho tiempo dedicado a las acusaciones, en los próximos meses, espero todos entendamos que esta crisis que vive Carabineros debe obligarnos a hacer una reestructuración muy profunda. Y, obviamente, entender de que tiene serios problemas. Y que hay, por lo tanto, y con eso termino, el desafío de que cuente con la legitimidad para cumplir con el rol que tiene en una democracia y un Estado de Derecho, y que todos los sectores colaboremos en eso. Heraldo quería comentar algo. Catalina viene después, que tenía la palabra, pero Heraldo, usted comentó algo. Sí, claro, yo simplemente iba a comentar que cuando estaba la presidenta Michelle Bachelet, la oposición era implacable en materia de inseguridad ciudadana y le pedía responsabilidades ¿a quién? Al gobierno, pues. Y además se decía, se va a acabar la puerta giratoria con los delincuentes y la delincuencia, se va a acabar la fiesta. Entonces, francamente, a mí me sorprenden algunos de los comentarios que se han hecho, porque cuando los que hoy gobiernan estaban en la oposición fueron implacables para exigir la responsabilidad de quien gobernaba en ese momento respecto a la seguridad ciudadana. Pero mira, yo solo quería agregar algo a lo que decía Álvaro. Creo que es necesario en esta mesa, no los partidos políticos y el gobierno, pero creo que la ciudadanía, empresarios, trabajadores, académicos, gente común incluso, que se pudiera reunir para pensar en una estrategia de desarrollo mucho más allá de los proyectos que están pendientes en el Congreso hoy día, sino que para empezar a imaginar, a ver, ¿qué es lo que es una sociedad más justa? Una sociedad al mismo tiempo más próspera, que pueda responder a las demandas ciudadanas de mayor dignidad, porque ahí le falta al presidente empatía. O sea, lo que la gente está diciendo, ¿por qué dice la gente hasta que la dignidad se haga costumbre? Es porque siente que sus derechos han sido atropellados, que hay una actitud de abuso más allá de la desigualdad. ¿Cómo resolvemos eso? La única visión que yo creo, y los alcaldes, la Asociación Chilena de Municipalidades está trabajando en eso, hacer un gran llamado para un gran pacto social, pensando en el mediano plazo. ¿Qué es lo que queremos en 5 o en 10 años para este país? No el próximo año, no el próximo gobierno. Entonces, yo creo que eso falta en el discurso y en el relato. Creo que el presidente no está pensando en eso, está pensando nada más que cómo resuelve el tema de la seguridad ciudadana, y creo que parte de eso es una respuesta a la... Creo que parte de eso es responder a las demandas ciudadanas. Catalina, y que el presidente asuma su responsabilidad. Sí, el problema es que para eso yo creo que no existe voluntad política. No existe voluntad política de parte del gobierno de hacerse cargo realmente al nivel que Chile lo necesita y al nivel que la crisis lo necesita, de las transformaciones que Chile requiere. Acaban de aprobar una reforma tributaria que apenas recauda el 0,7% del PIB. Con el último gobierno, la presidenta Michelle Bachelet hicieron una reforma tributaria que recaudó el 3%. Apenas un 23% de lo que se recaudó en el gobierno anterior, en un momento de crisis donde se requiere aumentar las arcas del Estado para hacerse cargo de la demanda que hoy día existe en acceso
acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Aquí no hay voluntad de terminar. Tú preguntabas qué transformaciones hacen falta. Bueno, aquí no hay voluntad de decir no más FP. Aquí no hay voluntad de ceder los derechos de agua. Aquí no hay voluntad de terminar con el negocio de la ISAPRE. Acá hay muchos intereses económicos involucrados y hay además un orgullo tremendo que no permite reconocer que eso implicaría ceder en el programa económico y en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Aquí no existe, acá hay un fracaso de la agenda social porque no existe voluntad política real de hacerse cargo de la transformación. E insisto, hay una utilización reiterada de la violencia para no hacerse cargo del problema de fondo. Y mientras no rompamos esa lógica, lamentablemente esto va a continuar. Sí, esta frase de no habrá paz mientras no exista justicia, al menos, digamos, yo esperaría que la clase política, que todos nosotros diésemos una señal de realmente querer hacernos cargo, de generar una transformación radical de lo que ha sido Chile en los últimos 30 años. Y la administración de la transición ya terminó. Jacqueline. Sí, a ver, yo escucho con bastante... no sé, sin sabor, perplejidad un poco la discusión que estamos dando, porque la verdad es que pareciera que no estamos viviendo en el país que uno ve en las noticias. Es decir, la verdad es que lo que la gente hoy día le preocupa es que se está quedando sin empleo, de que en marzo viene un mes complicado, de que hay violencia, de que no está pensando en el país de los 5 años, de 5 años más, ni de 10, ni menos de 30. Está viendo cómo el país que tenía hace 4 meses atrás se ha ido deteriorando estos últimos 4 meses, cómo hay gente que conocen que está sin empleo, cómo los emprendimientos que tenía han ido quebrando. Entonces, a mí yo creo que esto de minimizar el tema de la violencia es un error. El orden público es la base de la democracia. ¿Por qué ves un error? ¿Los ves que no se atreven, que no le toman el peso a tu juicio? Yo creo que no le toman... No, yo creo que tratan de no sé, no quiero hacer un juicio de valor porque vamos a... Pero yo creo que son cosas paralelas. La violencia que estamos viendo hoy día en la calle no tiene que ver con las demandas sociales, creo yo. La gente que está ahí, que están quemando el Hotel O'Higgins, que yo lo encontré tremendo, esas imágenes, no creo que hayan estado reclamando por mejores pensiones. Era delincuente puro. Pueden conocer casos... Probablemente porque Carabineros dejó desprotegido el Hotel O'Higgins. A ver, te estoy diciendo, pero lo que yo quiero ir a otra cosa. Si yo no soy defensora de Carabineros en términos de las estrategias. Sí, sin duda de que cuando hay... Pero alguien tiene que hacerse responsable. Pero no me interrumpa, Heraldo, no me interrumpa, porque yo a mí me gustaría que con la misma forma... Alguien tiene que hacerse responsable de eso, ¿o no? A ver, a mí me gustaría que ustedes también se hicieran responsables de que no han sido capaces de reconocer que para combatir esa violencia se requiere usar la fuerza legítima. Me gustaría que pero cuando hay 31 muertos, cuando hay 427 personas con daño ocular, cuando hay 3.600 heridos, ¿puedo terminar de hablar? Jacqueline luego fue a ti, Álvaro. Fuerza legítima. Y cuando se usa la fuerza legítima, evidentemente que pueden haber errores. Son seres humanos los que usan la fuerza legítima. Todo lo que estamos diciendo, pero estamos en un estado de derecho. Y por lo tanto, si es que se usó una fuerza que no era legítima, que no era proporcional, quienes están son los tribunales de justicia para determinarlo. Pero me gustaría ver a la clase política validando que Carabineros pudiese usar la fuerza y no criticándolos, porque si no, lo que sucede es que los Carabineros no se atreven a usar la fuerza, que es lo que está pasando. ¿Carabineros usar la fuerza legítima no solo puede, o están inhabilitados? No solo puede, tiene que usarla. Y de quién depende es del gobierno. El gobierno es responsable del orden público. ¿Cuál es el límite entre la fuerza legítima y la ilegítima? Se llaman derechos humanos. Y en eso nosotros jamás vamos a tener ningún tipo de ambigüedad tampoco. Así como decimos que puede y tiene que ejercerla, es una obligación, es una responsabilidad del gobierno, el orden público. Yo creo que no lo ha ejercido de la manera correspondiente porque ha llegado tarde, ha llegado mal, ¿no es cierto? Más bien lo que ha hecho en muchas ocasiones es enfrentar las manifestaciones en vez de poder aprender, apresar, ¿no es cierto?, efectivamente a quienes cometen delitos. Yo me pregunto, ¿quién gana con la violencia? ¿Ganan los que con... Pierde Chile. Pierde Chile completo. Pierde Chile. Completo. Pero ¿sabes quién gana? Curiosamente ganan los que hoy día quieren aprovechar esto para sembrar una campaña del terror, para tratar de fortalecer la opción del rechazo. Y yo creo que es ahí donde lo que yo digo, todas las anteriores, tenemos que recuperar a Carabineros como una institución confiable, como una institución profesional, como la institución que se merece nuestro país. Y para eso creo que hay que hacer estos cambios, estas reformas, para profesionalizarlo, para dotarlo de mejores, no solo equipamientos, sino que también de mejores recursos humanos, de un diseño institucional distinto, sin ninguna duda. Pero no podemos pretender resolver la violencia solo desde el punto de vista del orden público. ¿Tienen complejos, dice? Aquí hay un tema de... yo no tengo ningún complejo con eso. Lo que sí quiero decir es que
Una cosa el orden público, otra cosa la paz social. La paz social lo que hace es que efectivamente se construye sobre bases sólidas, que se mantienen en el tiempo, y para eso se requiere justicia social. Se dejó pasar una reforma tributaria en que ni los bancos, ni la AFP, ni la ISAPRE, ni la gran minería del cobre van a pagar un peso más de impuestos. Los chilenos se dan cuenta de eso. Por eso he dicho todas las anteriores, el pacto económico y social, el proceso constituyente y enfrentar la violencia con decisión, sin complejo, pero sin olvidar que la diferencia entre el uso legítimo y ilegítimo son los derechos humanos. En eso no podemos tener ningún tipo de una sola cosa. Lo que pasa es que para que haya, no sea un accidente, un error humano, y sea una violación de derechos humanos sistemática, por lo tanto por culpa del Estado, se requiere que eso sea sistemático. Estamos en un Estado de derecho, que hay una orden. Entonces, acá en mi región, un auto no sé si era Carabineros o durante el estado de excepción, atropelló a una persona. Eso la persona falleció. ¿Es un uso legítimo de la fuerza? No, te estoy diciendo que yo creo que eso fue un accidente, porque yo conozco el lugar. Entonces, pero entonces no por eso no iban a usar los autos. Mario Desbordes, conoces tú Carabineros como nadie más en esta mesa, porque formaste parte de su fila. ¿Hay complejos de algún sector de la política de respaldar a Carabineros? No, lo primero que hay que tener claro es que gane quien gane el plebiscito, los violentos van a seguir intentando echar abajo el proceso. Van a tratar de que la constituyente no funcione. Vamos a tener que tomar medidas, o quienes integren esa constituyente, si es que gana el apruebo. Por ejemplo, que quienes votan en esa constituyente pudieran votar en secreto y que se libere el voto 6 meses después para que no estén presionados con amenazas de muerte, con gente afuera, con ¿Es posible eso? Yo lo he escuchado otras veces. Yo creo que es posible, ellos tienen que organizarse. Yo quiero dejar segundo punto. No es responsabilidad de Carabineros solucionar las crisis sociales. No vengamos a echarle a Carabineros, entonces sale toda la responsabilidad que nos solucione lo que está viviendo Chile hoy día. Y sobre todo de la comodidad del Twitter y de quienes se las dan de muy valientes, ¿cierto? Diciendo, oye, Carabineros tiene que ser más duro, Carabineros tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, cuando en su vida han estado enfrentados a alguien que al otro lado tiene una bomba molotov, incluso con ácido dentro de la bomba molotov. Ninguna policía está preparada para esto. Yo quiero rebatir a Hernán Larraín. Ninguna policía está preparada para esto. Yo he conversado con policías franceses, con policías ecuatorianos, he conversado con policías españoles en los últimos 3-4 meses. En Cataluña, en Francia, lo que han enfrentado es infinitamente menos violento que lo que hemos enfrentado en Chile, porque además aquí ha sido mucho más masivo. Y por lo tanto, ninguna policía del mundo, porque tú hiciste varios otros adjetivos para calificar. Mira, yo espero que no pretendamos culpar a Carabineros, ni escudarnos en Carabineros, ni espero que nadie en el gobierno pretenda que es Carabineros el que debió haber hecho A o B. Dicho sea de paso, lo que comparto con Hernán es que Carabineros está usando carros lanzaguas del año 85. Es ridículo, llega policía extranjera, no pueden creer que estén funcionando en esas condiciones. Obviamente queremos cuidar los derechos humanos al mismo tiempo de que la policía pueda usar las herramientas que le da la ley. Lo que pasó en Antofagasta, que fue felicitado por Hugo Gutiérrez, al que yo se lo dije en el Congreso personalmente, no puedes seguir avalando la violencia como lo estás haciendo. Cuando en Antofagasta un furgón policial es incendiado con gente dentro y los carabineros no se defienden. ¿Por qué no se defienden? Porque no se sienten apoyados. Así de simple. Transversalmente no se sienten apoyados, no solamente por la oposición. Digamos las cosas como por el gobierno tampoco se sienten apoyados. No se sienten apoyados hoy día los carabineros de manera transversal. Más allá de que el gobierno... Por el gobierno, Mario Desbordes, ¿los carabineros de Chile se sienten apoyados por el gobierno? Por nadie se sienten apoyados. No se sienten apoyados por nadie. Hoy día hay miles de carabineros lesionados. Están pidiendo el retiro centenares de carabineros en este minuto. Y sin embargo estamos pendientes de el marzo que viene sin habernos preocupado, en mi opinión, adecuadamente de los carabineros. Mira, yo comparto, tenemos que cuidarnos. El carabinero que se sale del marco legal debe ser sancionado, yo no lo discuto eso. Y para eso, bueno, gastemos lo que hay que gastar, hagamos un presupuesto especial y pongámosle, como sucede en varios países del mundo desarrollados, bueno, cámaras de última generación para que cada carabinero porte una cámara y demuestre lo que hizo en la calle y por qué lo hizo. Esto lo hemos conversado con el Ejecutivo hace 4 o 5 meses. Yo creo que es el momento de hacerlo y masivo. Y separemos la manifestación pacífica de la manifestación violenta en el trato que tenemos los que estamos en política. Ojalá también, y yo invito al fiscal nacional, pudieran estar los fiscales observando lo que pasa en la calle. Pudieran estar los fiscales observando la unidad de control en donde con drones y con cámaras se está mirando para que el fiscal supiera. ¿Y por qué no un juez de garantía también? Yo invito a los jueces de garantía, que la gran mayoría son imparciales en esto, porque lamentablemente no todos, a que participen de estos procedimientos, que miren lo que está pasando, que observen, porque esto no es un problema de orden público común y corriente, aquí esto superó
todo lo que había conocido Chile en 40 años. Álvaro, ¿ustedes apoyan, tu partido, tú en particular, apoyas la acción de Carabineros dentro del marco de lo que la ley le faculta? Seamos claros. Porque dice que nadie los apoya de ese No, modo. pero seamos claros. No se Yo no tengo, sienten ¿O no se sienten apoyados? Yo no ¿Tú los tengo apoyas? ningún complejo en apoyar el accionar de Carabineros en el marco del Estado de Derecho y con respeto estricto a los derechos humanos. Y lamentablemente eso no es lo que ha ocurrido. Yo creo que aquí la principal responsabilidad es del gobierno, no es de Carabineros. Primero, el presidente ganó por 3 razones la elección presidencial. Prometió crecimiento, empleo y seguridad pública. No ha cumplido en ninguno de esos 3 ámbitos. Ni en crecimiento, ni en empleo, ni en seguridad pública. Segundo, quienes cometen delitos tienen que ser sancionados. Pero el gobierno tomó la decisión los primeros días de las protestas de reprimir las manifestaciones pacíficas. Y eso generó un marco de deslegitimidad de la acción policial. ¿Y cómo se puede cambiar eso? ¿Ah? ¿Cómo se puede cambiar? Porque no podemos... Lo que pasa es que cuando yo escucho a Jacqueline pareciera que ella dice, bueno, que Carabineros tiene que actuar, pero quizás no lo quiere decir, pero ¿cuál es el límite? El punto, estamos aquí de acuerdo que hay un límite en el accionar policial que es el respeto y restricto a los derechos humanos. Álvaro, más allá de Álvaro, pero lo que pasa es que... con ese punto. Porque cuando condenamos la violencia, y yo condeno toda forma de violencia, no tengo doble estándar, condeno toda forma de violencia, tenemos que condenar, por cierto, la violencia de los que cometen actos de vandalismo, que duda cabe, que además termina perjudicando a nuestros compatriotas, a la gente que pierde el empleo, la gente que efectivamente se ve afectada por esas acciones que son lamentables y condenables. Pero con la misma fuerza también tenemos que condenar violaciones de los derechos humanos. Y lamentablemente ha habido organismos internacionales que han señalado que en Chile ocurre esto, lamentablemente esto ha acontecido. Y lo que es más grave, hay sugerencias emitidas por los organismos internacionales y el gobierno no las ha implementado. Entonces, nada asegura que esto no se produzca para el futuro. Yo creo, y lo quiero decir claramente, que la principal responsabilidad en esta materia le corresponde al presidente. Y segundo lugar, y al gobierno. Cuando el presidente habla de este llamado a un acuerdo, ¿es que acaso requiere el acuerdo de la oposición para hacer su trabajo? O sea, aquí lo que corresponde es que el gobierno actúe en el marco del Estado de Derecho e instruya lo que corresponda para que quienes cometen delitos sean sancionados. Por eso yo creo que aquí hay una principal responsabilidad del presidente y pretende excusarse en este acuerdo para no hacer su trabajo, un trabajo que le corresponde al gobierno. Y en eso hay que ser claro. Sí, y para cerrar, le hago la pregunta a todos y les pido de verdad que sean súper cortitos respecto de si ustedes ven garantías y creen que se va a poder desarrollar el plebiscito del 26 de abril. Sí. En torno a la materia de orden público. Sí. Perdón, ¿sabes qué? ¿Parte, Álvaro? No, pero es que ¿hasta cuándo buscamos excusas para señalar que el plebiscito no se va a realizar? Somos demócratas, que la ciudadanía se pronuncie. Perfecto. Y por cierto que al gobierno le corresponde la principal tarea de garantizar el orden público, es una tarea que le corresponde al Ejecutivo. Todos van a contestar. Pero buscar excusas para cuestionar la realización del plebiscito a mí me parece no solo extraordinariamente grave, me parece profundamente antidemocrático. Dos cosas. Yo de esa pregunta que estamos súper contentos. A ver, en relación a eso yo espero, firmamos el acuerdo y que se haga, pero yo creo que el plebiscito y todo este tema de la Constitución y del acuerdo que llegamos, se hizo porque de alguna manera se cuestionaba la legitimidad de la actual Constitución. ¿Cierto? Entonces, yo lo que pido, y por eso es que creo que el tema de orden público es tan importante, es que lo que no puede suceder es que habiendo todos puesto nuestra firma en ese acuerdo, producto de la falta de orden público, la legitimidad ¿Están las garantías hoy para el plebiscito? No lo sabes. Caterina Pérez, ¿hay garantías para que se desarrolle normalmente un plebiscito? Por supuesto que hay garantías para que se... El mayor temor de que... el mayor riesgo de que el plebiscito no pueda realizarse es a propósito de quienes buscan encontrar una excusa en la violencia para buscar deslegitimar no solamente el proceso de plebiscito, sino que el proceso constituyente. Y eso pasa porque en realidad no quieren ningún cambio. Tú nunca has querido ningún cambio en la Constitución. Y buscan la excusa de la violencia para no permitir que sea el pueblo de Chile el que decida. Aquí necesitamos un plebiscito para que por fin podamos redefinir las reglas del juego. Si es necesario hacer una reforma a las policías, por supuesto que es necesario hacer una reforma a la policía. Yo creo que hay que reformar Carabineros de Chile, que tiene que ser una policía civil, desmilitarizada, transparente, eficaz, que realmente permita combatir el crimen organizado y no perseguir dirigentes sindicales. Pero todas esas reformas las tenemos que hacer asegurando un funcionamiento del orden público, asegurando el fortalecimiento de la democracia y asegurando el avance en derechos sociales. Y yo creo que lamentablemente este gobierno no está en condiciones de hacerlo. ¿Tendremos capacidad de orden público para desarrollar normalmente el plebiscito? Sí, y debemos hacerlo, y todos los sectores políticos debemos cumplir un rol para que esto efectivamente ocurra. El proceso constituyente es una salida democrática dentro de otras medidas que tenemos que tomar. La agenda social es fundamental también y tenemos que avanzar con mucha velocidad en eso. Y una sola cosa,
Porque el festival de lanzarle responsabilidades al presidente es fácil. Yo creo que los chilenos esperan de nosotros liderazgo, de que todos los sectores políticos tengan la capacidad de ponerse de acuerdo en las demandas sociales, de transformarlas en reformas, de avanzar en materia de salud, de avanzar en materia de ingreso mínimo garantizado, en materia de pensiones. Los proyectos están en el Congreso, saquémoslos adelante y, por supuesto, que hay que entender de que la violencia es un adversario del proceso constituyente y los tenemos que aislar. ¿Fuenchain? Indudablemente que los extremos una vez más se retroalimentan, se justifica uno en función de otro, polarizan al país. Y creo que si continuamos en esa lógica, es evidente que vamos a boicotear quizás el acuerdo más importante en los últimos 40 años en nuestro país. Yo creo que es fundamental que mantengamos esas condiciones. Y depende no solo de nosotros, depende también fundamentalmente de quién tiene las herramientas para que eso ocurra, que es el presidente de la República, que es el gobierno, tiene todas las facultades, tiene todas las herramientas y por lo tanto no podemos permitir que esas herramientas no se utilicen para que fracasemos en la posibilidad de que los chilenos participativa y democráticamente abran un camino para que sobre la base del diálogo podamos zanjar nuestras diferencias. Mario Desbordes, ¿habrá condiciones el 26 de abril? Con la situación de hoy, sí. Si estuviéramos en la situación pre-15 de noviembre, vuelvo a insistir, hagan memoria a los telespectadores, antes del 15 de noviembre el país no funcionaba. Si estuviéramos en esas condiciones, yo lo pondría en duda, la situación hoy día es muy distinta, pero es evidente que hay que avanzar en reformas sociales, es evidente que hay que garantizar ciertas cosas mínimas, por ejemplo, la paridad de género en la constituyente. Y lo último, es fundamental entender que no nos pueden derrotar una minoría, un puñado de violentistas, que en los dos extremos además o los aplauden o se felicitan cuando actúan. Yo creo que no nos pueden ganar un grupo minoritario de violentistas que quieren no solo derribar el proceso constituyente, quieren echar abajo nuestra democracia. Heraldo Muñoz. Mira, ayer yo estuve haciendo puerta a puerta en una población en la comuna de Ñuñoa y la percepción que yo tengo es que la gente quiere el plebiscito y está muy deseosa de participar. Y no hay otra manera que una salida pacífica y política que no sea el plebiscito. Por lo tanto, yo creo que sí, están las condiciones. Y me parece, sin embargo, que también hay que responderle a lo que la gente está pidiendo. Y cuando se dice, bueno, de repente, claro, hablar de 5 años, por otro lado, la gente sabe que los procesos de cambio tienen que ser graduales, porque solo los demagogos pueden decir que los cambios vienen de un día para otro. Y la gente está esperando eso y siente que hay la posibilidad de un horizonte de cambio social. Entonces las dos cosas son bien importantes. Prepararnos para que tengamos un plebiscito tranquilo, para que la gente vaya a votar sin odio, sin violencia. Y yo creo que están las condiciones para que eso ocurra. Les quiero agradecer, Álvaro. Pero es que van a pedirle después, Jacqueline. Es que yo he visto en la campaña del rechazo. Pero es que, ¿le puedo contestar? Ya va a contestar Jacqueline por esto. No, pero en la campaña del rechazo he visto señalar que el apruebo es violencia. Y seamos racionales. Si efectivamente hay violencia como la que plantea la UDI, que impide hacer el plebiscito es porque no quieren la violencia, no lo tiene nadie. Una cosa muy corta. Para hacer equilibrio. Yo solo quiero decir... 30 segundos. Yo solo quiero decir que si nosotros queremos respaldar a Carabineros en el uso de la fuerza, pretender que en ese uso legítimo de la fuerza no van a haber herido es una ilusión. Salvo Álvaro y Jacqueline, fueron estudiantes muy respetuosos y ordenados en este marzo de 2020. Les quiero agradecer por haber compartido sus opiniones en un año que parte, que puede ser complicado, pero que tiene muchísimos desafíos. Muchas gracias a ustedes. Volvemos con un tercer bloque de conversación. Sigue Estado Nacional, aquí en Televisión Nacional y Radio Duna.